vamos a otro tema, vamos a la política. Ya nos acompaña como cada martes Gloria de la Fuente, académica de la Universidad Católica, y Rodrigo Arellano de la Universidad del Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Davor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muchas gracias. Muy bien, Gloria. ¿Y tú? Están invitados a no hablar de Daddy Yankee, de política hoy día. Así es. Sobre todo estamos a puertas de horas cruciales en el Congreso con la discusión del TPP-11. ¿Cómo llega la coalición a esta discusión, Gloria? Bueno, una situación compleja sin duda, porque hay dos miradas dentro de la coalición de gobierno respecto a qué es lo que debiera pasar con el TPP-11. Creo que además una discusión más allá de las cuestiones reglamentarias que se tiene que dar. En rigor eso ya está aprobado por la Cámara de Diputados, falta que se pronuncie el Senado. Yo creo que hay buenas razones por las cuales aprobar, francamente, el TPP-11, más aún cuando se han hecho ajustes, donde ha habido además una conversación particularmente relevante con los gobiernos de Canadá y Nueva Zelanda. Entonces creo que hay una mirada importante ahí que poner. Creo que tiene que entrar en discusión, más allá de la cosa reglamentaria que podría eventualmente postergar este debate. Creo que es importante para el país. Ahora, claramente esto genera una división al interior de la coalición de gobierno que es compleja, pero bueno, la política es así. Yo creo que hay que administrar esas complejidades y enfrentar este debate como corresponde. Rodrigo, fue un error del presidente Gabriel Boric decir que este es un proyecto que el gobierno no está impulsando, porque eso de alguna manera tensionó aún más la coalición, cuando esto se sabe que probablemente se va a aprobar mañana. Yo creo que finalmente ahora es una muestra de que el presidente tiene un problema de gobernabilidad, por lo menos dentro de su área política. Yo no sé si con el resultado del 4 de septiembre hubiésemos estado comentando este tema o estas diferencias que dice Gloria. Me parece efectivo que este es un proyecto, un tratado, que de alguna otra forma viene en un momento muy relevante político y económico para el país. Abrirse a los mercados del mundo con economías tan relevantes como Japón, Nueva Zelanda, Australia, es una buena noticia cuando justamente necesitamos eso. Pero finalmente vemos que el presidente, por tener esa mirada hacia el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, tiene esta complejidad de ver qué tiene que hacer. Yo creo que él debiese de alguna otra forma asumir más su rol de jefe de Estado, pensar en el beneficio del país, sobre todo en el momento, dejar de mirar un poco al Partido Comunista y tener más visión para enfrentar estos temas. Yo creo que tiene una complejidad a raíz del 4 y la incorporación de personas que están empujando dentro de su propio comité político este tratado. O sea, vemos que la ministra Toá, la ministra Uriarte y el ministro Marcel, ahora que está más acompañado, han impulsado los beneficios de este tratado y eso le genera complejidad con la otra parte de su gabinete. Ahora, ahí hay una cosa interesante yo creo que hacer, porque justamente porque el debate ha sido complejo, porque la señal a la ciudadanía, estos son tratados en el fondo que son complejos también, tienen una serie de materias, se han agregado otras materias, sí, una serie de países. En el fondo, creo que es importante también hacer cierta pedagogía respecto a este proyecto, porque más allá de que se apruebe o no, claramente hay sectores de la población que piensan que esto es una especie de afrenta a nuestra soberanía y que puede traer más perjuicios que beneficios. Y hay personas que piensan que mucha mitología. Hay muchos mitos, exactamente. Probablemente esto es un buen ejemplo de aquella cosa que se llama desinformación o fake news. Gloria, pero si mañana se aprueba en el Senado, finalmente, ¿el presidente tiene espacio para dilatar la entrada en vigor de este TPP-11 o no? Yo creo que hay una parte importante en la estrategia, lo que uno por lo menos ha escuchado de algunos sectores, de algunos partidos de Apruebo Dignidad en particular, es que lo que habría entonces como alternativa es tratar de postergar la entrada de vigencia. ¿Pero hay espacio para pelearse con la oposición, para hacer ese gallito político? Yo creo que es bien innecesario a estas alturas esa pelea. Yo creo que más bien es mejor generar señales a la ciudadanía. Esto ya se aprobó, insisto, en la Cámara de Diputados, está en otro trámite ahora en el Senado y creo que lo positivo sería más bien explicar cuáles son las bondades. Y además Chile ha hecho toda la tarea que tiene que hacer para poder mitigar aquellas cosas que generaban mayor discusión, en el fondo mayor duda respecto al proyecto. Entonces me parece que, la iniciativa, me parece que lo positivo sería que se apruebe, que se explique con claridad cuáles son las bondades y que, bueno, esperemos en la práctica cuáles son las respuestas de los países a los cuales en el fondo se ha hecho una propuesta distinta para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Rodrigo, vamos a la Convención Constitucional o lo que venga, porque todavía no sabemos ni siquiera si se va a llamar así. ¿Cómo ves el avance de estas reuniones? ¿Va rápido? ¿Va lento? Porque cada semana se va escribiendo un capítulo, cada día, diría yo, a puertas de la reunión del jueves, además. Va más lento de lo que particularmente yo quisiera. Yo creo que en eso vamos a coincidir con Gloria. Yo creo que es importante dar certezas políticas en un minuto que hay mucha incerteza dando vueltas, legislativa, el mismo tema del tratado. Y este tema yo creo que le hace bien al país dar rápidamente vuelta a la página y tener por lo menos plazos ciertos, mecanismos, principios, bordes, como tú quieras llamarlo, y me parece acertado la conversación que siga avanzando. Me gustaría
Lo conversamos el martes pasado aquí con Gloria, que ojalá antes del 18 de octubre de este año hubiese certeza en cuanto a esto, pero esta certeza tiene que ir acompañada de otras cosas. Yo miro con preocupación todavía un gobierno que no ha entendido al parecer lo que le pasó el 4 de septiembre. Vemos un presidente Boric que erráticamente hace declaraciones de que parece que la ciudadanía no entendió el proyecto o que fue más lento de lo que él hubiese ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? ¿Qué es lo que dijo en Estados Unidos? Efectivamente, en una entrevista que me pareció una frase poco acertada para el minuto. Y en la medida que él no entienda esa lógica, que no pueda madurarla, masticarla el gobierno para poder aplicar las políticas que corresponden en este minuto, interpretando ese resultado, me parece que también hace difícil el avance de un proceso convencional que yo creo que debe dar certeza y ojalá demos rápida vuelta en la página para tener plazos ciertos para poder avanzar. Gloria, ¿vamos lento porque vamos lejos, como dice el presidente Gabriel Boric, o vamos lento porque la derecha quizás ha utilizado todo su poder en estas 3 semanas? Yo creo que vamos lento, yo creo que no solamente de manera perjudicial para el gobierno, yo creo que el gobierno es un actor dentro de esto, pero aquí la tarea fundamental está puesta en los partidos políticos que están en el Congreso. Y en rigor yo creo que aquí, y no nos olvidemos que en la práctica los partidos políticos hoy en día son las instituciones que tienen menos prestigio y menos confianza en la ciudadanía. Por lo tanto que hay una tremenda oportunidad para los partidos de dar señales ciertas que son capaces de llegar a un acuerdo y que ese acuerdo tiene un norte. Lo decíamos la semana pasada, me parece que el 18 de octubre es una fecha clave para poder tener señales claras. No porque tenga necesariamente que haber un acuerdo cerrado en ese minuto, pero al menos un cronograma de trabajo, algo que implique que la ciudadanía sepa cómo vamos a enfrentar esta discusión. De lo contrario, yo creo que lo que arriesgan finalmente los partidos políticos transversalmente es un elemento más de desprestigio respecto a la necesidad de llegar a algún acuerdo, porque además, independiente de que el Congreso siga funcionando, obviamente parte importante de la agenda se paraliza pensando en la necesidad de tener que llegar a un acuerdo en esta materia. Pero Entonces, ves flexibilidad de la derecha que ha dicho que quiere, bueno, los 3 poderes, la República, pero también quiere que se consagren los derechos de agua como borde, derecho de propiedad y otras cosas más. Fíjate que esperaría más flexibilidad. Yo creo que hay que interpretar mejor el resultado del plebiscito que tuvimos. O sea, tuve un plebiscito de entrada donde hubo una mayoría aplastante a favor de un cambio constitucional y un plebiscito que se definió en contra del texto constitucional. Yo creo que uno no puede hacer una lectura fácil respecto a que esto es un triunfo en el fondo de la derecha. Yo creo que aquí lo que hay son múltiples factores que inciden, entre otras cosas, claramente me parece, que la ciudadanía en el fondo castigó de manera bien severa probablemente varias cosas que salieron, no solamente el texto. Yo creo que hay también un juicio respecto a la manera en que se discutió, a la performance a veces en el fondo bien desafortunada de varios. Entonces me parece que hay aquí un juicio en el fondo no solamente, y que no favorece solamente a la derecha y que esto no es un triunfo de la derecha, más bien me parece que esto es y hay que tener ponderación en el fondo para poder hacer análisis respecto a lo que ocurrió ahí. Y por lo tanto me parece que en ese cuadro es muy necesario que el mundo político hoy en día tenga la posibilidad de llegar, así como el 15 de noviembre lo hicieron, de llegar pronto a un acuerdo, de darle certeza a la ciudadanía de lo que viene, porque creo que va a ser importante en el fondo para el país y porque no podemos pasar un tercer aniversario finalmente del estallido social sin una respuesta clara de la ciudadanía. Rodrigo, ¿cuál es el rol que debe jugar el gobierno, que ha dicho que va a acompañar? ¿Tiene capital político para acompañar este proceso, para ser eventualmente un interlocutor válido o una suerte de árbitro en caso que haya discrepancias? Yo creo que el gobierno hizo una buena apuesta original, que fue confiar en las fuerzas políticas del Congreso y entregarle la responsabilidad, como dice Gloria, de poder lograr un acuerdo que de alguna otra forma capitalice y pueda aunar los criterios políticos para poder establecer un camino constitucional. Una vez hecho eso, yo creo que le corresponde de una manera ser observante y tratar de canalizar el camino que se establezca para esta convención. Aquí hay una apuesta muy potente para los partidos, como le dice Gloria, y yo creo que es un minuto que la moderación y la ponderación van a jugar un rol fundamental. Y en esa lógica, yo me quedo con varias declaraciones tanto de actores del oficialismo como de la oposición, que han dicho que si bien hemos establecido estos bordes, no son intransables. De hecho, lo dijo el presidente de la UDI el otro día, que eran conversables. Aquí estamos, y yo creo que esa es la lógica que la ciudadanía está esperando. Y es muy probable que en esta lógica de sentido común, que es lo que estamos tratando de ver y lo que esperamos nosotros, hayan sectores que se queden fuera. Y en esa lógica son los extremos de un y otro sector los que probablemente se queden abajo de la mesa. Ya lo vimos en el 15 de noviembre. Ahí hubo sectores que no estuvieron parte de la mesa. Sectores que hoy gobiernan, ese es el problema. Sectores que forman parte del gobierno se quedaron fuera en esa oportunidad. Y hoy vemos que también de alguna otra forma están tensionando por un lado, y aquí también hay tensión por el otro, para que esto se dilate más allá del tiempo que uno espera conveniente para los actores.
Claudio. Bueno, el miércoles vamos a estar hablando del TPP-11, el jueves probablemente de estas reuniones de la convención, pero ya en estos poquitos días que lleva la semana hemos estado hablando en las últimas horas del embajador de Chile en España, Javier Velasco, por la fotografía que se suma además al famoso discurso de los 30 años, criticado incluso por el presidente Ricardo Lagos. Gloria, ¿cómo observaste el manejo desde La Moneda de este incidente? 2 incidentes de un embajador además en prácticamente una semana. Días, y desafortunado, yo creo, además, las palabras de Pablo Iglesias, en el fondo como acusando una especie de maniobra mediática, en lo que uno ha acostumbrado un poco a Pablo Iglesias en el último tiempo. Yo creo que es bien desafortunado en la práctica, ¿no? Yo creo que el presidente hizo lo correcto en llamar al orden al embajador. ¿Pero qué es llamar al orden? ¿Cómo en el lo fondo, entiendes? Yo entiendo el llamado al orden básicamente con: aquí preocupémonos de lo que somos, tengamos altura respecto al cargo que ocupamos y por lo tanto este tipo de publicaciones en redes sociales y todo, probablemente habría sido distinto si no se hubiese juntado con el incidente de la semana pasada. Claro, son bastante desafortunados, creo yo. Claro, porque Ahora, aquí no hubo un paparaseo tampoco. Aquí son ellos mismos los incumbentes en este escandalillo los que difunden esta foto. Lo que sí diría es que esto es la complejidad que enfrentan en general los gobiernos. Le pasó al presidente Piñera cuando nombró a su hermano como embajador de Argentina y después tuvo que... A Pablo Piñera. Y finalmente después tuvo que retractarse esa decisión, más bien porque él lo decidió hacerlo así. Me parece que es la complejidad que tiene nombrar a personas tan cercanas del entorno de las figuras presidenciales, en este caso de la autoría, de la máxima autoridad, en cargos así de relevantes, porque en el fondo expone no solamente a la persona en la práctica, que va a estar auscultada permanentemente, sino que a la propia autoría. Lo vimos con la caída de la ministra Isquia Siche y de Lucía Damer también, dos personas cercanas que finalmente tuvieron que salir. Claro, pero con una cercanía probablemente distinta. Y en este cuadro en particular creo que se hace claramente muy complejo, ¿no? Y creo que es una lección también para el país. Había una gran discusión sobre la importancia que tienen los embajadores de carrera o personas que tengan ciertas características para poder cumplir estos roles. Creo que ha sido lamentable. Me alegro que el gobierno haya salido a señalar que aquí hay un llamado al orden al embajador. Me parece que tener y ocupar un cargo de esas características implica necesariamente tener también que estar a la altura de esa función. Rodrigo, ¿esperabas más que un tirón de orejas desde el Palacio de la Moneda al embajador, dar un golpe de mesa más fuerte? Yo creo que la está sacando muy barata el embajador en España. Yo creo que en otros gobiernos, me imagino que esto hubiese pasado quizá en algún gobierno de Piñera, es muy probable que le hubiese costado el cargo al embajador. Esto genera otro dilema, yo lo analizo no solamente en el caso del embajador de España, sino que lamentablemente las relaciones internacionales, que es cuando el gobierno tiene que actuar como Estado, se están transformando en un tema complicado para el gobierno de Boric. Este no es solamente el primer incidente, él mismo cometió un error importante hace un par de semanas cuando rechazó la visita de un embajador que iba a recibir las cartas del embajador de Israel. Que va esta semana a La Moneda también, el viernes. Semana a La Moneda, sumamos esto en España, que más las declaraciones de la semana pasada, otros errores que han habido también en otras giras anteriores del presidente. Entonces, finalmente un tema de Estado, en un minuto en que la imagen del país es muy relevante para temas internacionales, para dar certidumbre al mundo, imagen del país, se está conformando en un tema muy, muy relevante. Yo de verdad creo que hubiese esperado una señal un poquito más dura por parte del gobierno a una actuación que me parece irresponsable, porque él no actúa como persona, sino que actúa como imagen de nuestro país frente a otro Estado. Ya hubo una tarjeta amarilla por lo menos desde el Palacio de la Moneda. Está para rosadita o al menos roja. Yo vería el VAR para ver si correspondía a la amarilla o a la roja. Está pasando de todo, lo decíamos, en los pasillos del Palacio de la Moneda, en los patios específicamente. Ayer Irina Caramanos confirmó que va a salir del gobierno en su cargo de encargada sociocultural del Palacio de la Moneda. Gloria, ¿cómo ves el timing de este anuncio y si se está cumpliendo en el fondo con lo que se prometió en la campaña? Yo creo que es una promesa que se cumple, lo que ella había señalado. Ella tenía una crítica en torno a la figura esta, ¿no? de primera dama en particular, no probablemente al rol protocolar que corresponde, sino que más bien está esta idea en particular. Ahora, yo creo que las fundaciones de la presidencia, la de la coordinación sociocultural, cumplen un rol muy fundamental. Entonces creo que lo que hay que cautelar en este traspaso, que probablemente va a ocurrir, como se ha señalado, es que efectivamente ese trabajo se siga haciendo. O sea, hemos tenido durante los distintos años, los gobiernos de la concertación, nueva mayoría, incluso en la elección pasada, en el periodo pasado, grandes iniciativas. Yo creo que
me recuerdo solo, Sonrisas de Mujer, claro, de el MIM Luisa de Marta Durán. Larraechea. Y esas son iniciativas que han marcado de manera bien importante, creo yo, lo que ha sido la agenda propiamente de los gobiernos, que probablemente son iniciativas que sería muy difícil que se hicieran al alero de algún ministerio en particular. Entonces creo que es importante cautelar que aquellas obras que están dentro de las distintas fundaciones que dependen hoy en día de esta coordinación cumplan a cabalidad dentro de los ministerios, y ese traspaso, por lo tanto, requiere un cierto proceso. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Legislativo, pues va a tener que ser por ley, esto va a tener que ser Sí, vamos a ver qué pasa, acuerdo. después van a haber cumbres en que no va a haber primera dama en el país, hay un montón de conversaciones todavía. Yo creo que son dos temas. Uno, un tema más simbólico político. Yo tengo un respeto salvaje por las instituciones y creo que la figura de la primera dama es una institución republicana que ha tenido varias décadas en nuestro país. El otro, el tema más administrativo y legal que menciona Gloria, efectivamente la cantidad de fundaciones que cumplen un rol muy relevante con un presupuesto muy importante para el país, y yo coincido con eso, que si va a realizarse este cambio sea de la mejor forma posible, más transparente posible, y que ojalá quienes de alguna forma forman parte de estas fundaciones no se vean perjudicadas ni laboral, ni políticamente, ni presupuestariamente con respecto a esto, ni las obras que realicen. Y ojalá que la comunicación con los ministerios también, que se ha dicho que se van a ir, sean con aquellos que les corresponde esta función, educación, cultura, pero sea la fundación correspondiente con el fin del fin de la fundación, con el ministerio correspondiente. Rodrigo Arellano, Gloria de la Fuente, gracias por acompañarnos como cada martes. Muchas gracias. Gracias por venir. Encantado, como siempre, estar acá los martes.